Y entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es, encuentre el volumen específico de líquido saturado de agua a 300 grados centígrados. Ok. Entonces puede dejar de compartir. Y venimos acá. ¿Bien? Entonces, ahora volumen específico de líquido saturado de agua a 300 grados centígrados. Entonces, igual es un sistema en el que hay agua, pero ahora nos dicen que es líquido. Entonces, aproximadamente, ¿verdad? Y nos dicen 300 grados centígrados. ¿Ok? ¿Qué sería? Que hagamos un gráfico T versus V con una campana de saturación. No sabemos cuál es la isóbara, no les pido el dato, ¿verdad? Pero podríamos indicar cuál es esa isóbara. Y líquido saturado es este punto. ¿Ok? Entonces, cuando ya estamos hablando de un estado, tenemos que indicar ese estado. ¿Ok? Y este estado, vamos a decir que es un estado 1. ¿Ok? Es un estado 1. Fíjense que aquí no preguntábamos el estado, nada más era ver la relación entre presión de saturación y temperatura de saturación. Ahora sí, nos dijeron que el líquido saturado, entonces él va a estar acá, ¿verdad? Y sería a 300 grados centígrados. Entonces anotamos la temperatura. Entonces, el estado, ¿verdad? La condición, acuérdense que entramos con dos condiciones a la tabla para ver un estado. Aquí ya nos lo dieron, pero entonces, como estamos en saturación, se entiende que estamos a la temperatura y a la presión de saturación y por eso no ocupamos dos datos. Ya nos dieron un dato, es el estado, y el otro dato es la temperatura. Entonces, como tenemos temperatura, vamos a usar ¿cuál tabla? Ok, entonces anotamos la condición, líquido saturado a 300 grados centígrados. Eso implica usar la tabla de temperaturas, que es la tabla A4. Entonces anotamos, ¿ok? Si estuviéramos en un trabajo, indicaríamos de cuál libro es, o sea, indicaríamos que es la tabla A4 del Sengel, ¿verdad? Aquí no vamos a estar anotando Sengel todos los tiros, porque vamos a estar usando las tablas de Sengel. Ok, entonces esa tabla A4, vamos a buscar 300 grados, tabla A4, 300 grados. Entonces, lo que vamos a buscar, acá están los 300 grados, es el VF, porque es un líquido saturado, y vamos a leer 0.001404. ¿no? Entonces, VF a esos 300 grados centígrados, 0.001404. ¿Qué unidades tiene? Metro cúbico por kilogramo. Entonces, lo anotamos, el valor que leemos, con sus unidades, ¿verdad? Y esa sería la respuesta.
Aquí no les pedí solo el volumen específico, pero podríamos anotar aquí cuál es la isobara. ¿Ok? Esa presión de saturación a 300 son 8.587.9 kilopascales. 8.587.9 kilopascales, y esa sería la isobara en la que estamos trabajando. Entonces, siempre le damos nombre a la isobara. Que es darle un nombre, indicar la presión con sus unidades. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos el procedimiento, ahora el esquema, los datos. Aquí en el esquema nos faltó indicar qué era lo que íbamos a buscar, que es el volumen específico del líquido saturado. Eso era lo que estábamos buscando, ¿verdad? Y ustedes ven que no vamos a trabajar con otras propiedades porque no las hemos visto todavía, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es el número 4. Número 4. Profe, Ajá. entonces a la isobara siempre se le pone el valor aunque no se pida en el problema. Siempre se le pone, sí, aunque no se pida. A veces les pongo en las instrucciones que siempre, sí, porque como siempre se pide el diagrama, lo lógico es que se ponga, aunque no se pida. ¿Verdad? Ok, muchas gracias, profe. Ok. Ahora vamos a ver cuál era el otro. El 4 dice, encuentra el estado de agua a 400 kilopascales. A 400 kilopascales y 130 grados centígrados. ¿Ok? Voy a dar de compartir. Y venimos acá. ¿Ok? Entonces tenemos agua. Vamos a poner un recipiente cualquier. Cuando tengamos información, vamos a poner entonces presión 400 kilopascales. Ahora sí tenemos un estado. Una temperatura de 130 grados centígrados. Es agua. Y ocupamos el estado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, siempre empezamos con el croquis y un diagrama termodinámico. Esto es un diagrama termodinámico, ¿ok? Grados centígrados, ponemos volumen específico, ponemos una una campana de saturación y una isobara. Eso siempre lo vamos a poner, ¿ok? Ok. Y yo siempre les recomiendo que cuando tenemos presión y temperatura, trabajemos con la isobara. ¿Por qué? Porque para nosotros es más intuitivo trabajar con una isobara, porque ahora, como tenemos presión y temperatura, ¿qué es lo que vamos a querer saber? Vamos a poder encontrar cuál es la temperatura de saturación acá. Y vamos a ver si esos 130 están por encima o por debajo de esa temperatura de saturación. Entonces, en este caso que tenemos que hallar el estado, el procedimiento que vamos a seguir es esto. Vamos a anotar las condiciones. ¿Ok? Entonces, las condiciones son que la presión son 400 kilopascales y la temperatura son 130
grados centígrados. Ok, y luego vamos a buscar cuál tabla. Vamos a usar, entonces podemos usar cualquiera de las dos, pero para usar el esquema que practicamos ayer de cómo varía la temperatura con el volumen cuando algo se calienta, entonces vamos a usar la presión, entonces usaríamos la tabla A5, ¿ok? Vamos a buscar un valor para comparar. Vamos a usar un valor para comparar y entonces el valor para comparar va a ser la temperatura de saturación a 400 kilopascales. Y vamos a buscarla aquí en la tabla A5. Entonces buscamos en la tabla A5. Y a 400 kilopascales la temperatura es 143.61. ¿Verdad? Entonces la anotamos. Si alguno no ve de dónde fue que lo sacamos, pregunta, ¿ok? No se queden con duda. Entonces, eso quiere decir que aquí, vamos a quitar eso. Igual ahí queda en el video, ¿verdad? Que aquí tenemos 143.61 grados centígrados. Aquí ya tenemos las unidades. Entonces, como nosotros estamos a 130, ¿verdad? Entonces, estamos, si este es 130, acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo expresamos eso? Usamos un criterio. Vamos a usar un criterio que es si la temperatura es menor que la temperatura de saturación a la presión, entonces lo que tenemos es líquido comprimido. O sea, es un líquido que todavía no ha hervido, que está sin hervir, sin llegar a la saturación. Entonces, usamos este criterio y concluimos que es líquido comprimido. ¿Ok? Entonces, aunque nosotros usualmente ya, cuando ya vemos la temperatura y sabemos cuál es la temperatura que tenemos y ya sabemos que el líquido comprimido, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a anotar toda la justificación. Esto es lo que yo llamo justificación. Acá, ¿verdad? Justificar el estado. ¿Ok? Entonces, no es nada más decir esto es líquido comprimido, sino anotar toda esta información, ¿verdad? Tampoco tienen que anotar el procedimiento, así como se los estoy dando ahora, que es anotar las condiciones, usar, decir qué tabla usamos, buscar un valor para comparar, anotarlo con unidades y aplicar un criterio para ver cuál es el estado. Ok, entonces, si estamos por debajo, estamos de la temperatura de saturación, entonces vamos a estar en líquido comprimido. Acuérdense que esta zona es líquido comprimido, que esta zona comprimido, que esta zona es vapor sobrecalentado y que esta zona es vapor húmedo. ¿Ok? Entonces, para saber en qué zona estamos, vamos a tener que usar un valor comparativo, en este caso, como lo que tenemos, como lo que teníamos, aquí, vemos este pesar, como lo que teníamos era una temperatura, entonces
de este lado es que vamos a anotar lo que hicimos. Entonces, vean que lo único que hicimos es buscar el estado. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es el 5. Vamos a ver cuál es el 5. Dice, encuentra el estado de agua a 500 kilopascales y 200 grados centígrados. Entonces ven que ya esto no es tan sencillo como antes, que ya les había dado el estado. Ahora vamos a buscar el estado de agua a 500 kilopascales y 200 grados centígrados. Entonces, nuevamente, vamos a ver de compartir. Nuevamente, tenemos agua en algún sistema ahí, ¿verdad? Agua, 500 kilopascales, 200 grados centígrados. Esta es la presión, esta es la temperatura. Y si esto es un estado 1, usualmente eso va a pasar. Puede ser en algún momento el agua está a esas condiciones, entonces siempre vamos a hacer esto, ¿verdad? Un grafiquito mínimo T versus V, la campana de saturación, una isobar, y ahora ya tenemos el dato de la presión. Y ¿qué hacemos? Anotamos presión. Ahora ya no voy a anotar esto. Presión, 500 kilopascales. Siempre anotamos las condiciones, ¿verdad? 200 grados centígrados. ¿Cuál tabla vamos a usar? Vamos a usar la tabla A5. Ya para la otra semana vamos a aprender a usar la temperatura también, si queremos. Tabla A5. Buscamos un valor que sería la temperatura de saturación a 500 kilopascales y buscamos a 500, son 151.83 grados centígrados. Ok, entonces aquí tenemos la temperatura 151.83. Ok, y aquí no le ponemos unidades porque tenemos las unidades anotadas en la abscisa, ¿verdad? O la ordenada, ya no me acuerdo cuál es cuál. Ok, 151.83. Entonces ahora comparamos, la temperatura es mayor o es menor que la temperatura de saturación. Entonces en este caso es mayor, ¿verdad? Porque 200 es mayor que 151. Y entonces eso quiere decir, si aquí ponemos 200 y proyectamos, vamos a caer en esta zona, ¿verdad? Ahí tendríamos ese estado. Ajá. No se nos olvide indicar cuál estado es. Por el momento vamos a estar trabajando con un solo estado, luego vamos a trabajar con 2 o 3 estados diferentes en un problema, pero para aprender a usar las tablas vamos a usar un estado. Ok, entonces es un vapor sobrecalentado porque estamos en la zona de vapor sobrecalentado. O sea que ya la sustancia a estas alturas ya hirvió, pasó todo el líquido a vapor y se calentó un poquito más. Entonces tenemos vapor sobrecalentado. Ok. Vamos a ver cuál es el otro. Dice H, volumen específico de vapor saturado de agua a 125 kilopascales. Volumen específico de agua
Vamos a anotar acá. Agua por saturado. A 125 kilopascales. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Tenemos agua en un estado que es vapor saturado, nos están dando el dato. Y a una presión de 125 kilopascales, que vamos a buscar el volumen específico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una campana de saturación con una isóbara que nos están dando el dato, 125 kilopascales. Nos están diciendo cuál es el estado, lo indicamos con un puntito, perdón, déjenme dejar de compartir. Tal vez ustedes sí cambien la pantalla, pero yo, si no cierro, no puedo abrir, no puedo ver pantalla completa. Ok, entonces indicamos siempre, partimos de lo mismo. Temperatura, las unidades, el volumen específico, la campana de saturación, la isóbara, y en este caso ya nos dieron cuál es el estado. Ok, entonces vamos a leer SVG, ¿verdad? Y no nos piden otra cosa, pero podríamos ver cuál es la temperatura en grados centígrados. ¿Qué tenemos? Vapor saturado. A 125 kilopascales. Entonces usamos la tabla A5. Ok, usamos la tabla A5 y buscamos 125, ok, kilopascales. Y aunque no nos lo piden, ahí vemos la temperatura de saturación. Tabla A5, tenemos una temperatura de saturación para completar nuestro gráfico. 105,97 grados centígrados. Entonces aquí son 105,97, ¿vale? Y el V a 125 es 1.3750, que es el VG, ¿verdad? Y el VG a 125 kilopascales van a ser 1.3750 metros cúbicos por kilogramo. Esa sería la respuesta, lo que nos están pidiendo, ¿ok? Pero para la respuesta, fíjense que seguimos un procedimiento, mostramos todo con claridad y anotamos el resultado. Entonces, no solo ver cuál es el valor, ¿verdad? Sino también indicar toda la información del respaldo de que yo sé qué es lo que significa SVG en un diagrama termodinámico, cómo anoto la información en un croquis y cómo reporto de dónde consigo ese valor. ¿Okay? Ahora vamos a ver el número 7. Ok, el número 7 dice: hay el estado de agua a 150 grados centígrados con V igual 0.3 metros cúbicos por kilogramo. Ok, entonces ven, ahora tenemos una temperatura y un volumen específico. Ok. Entonces es un caso. Aquí le puse un i por si tenemos tiempo de hacer
de hacer otra cosa. ¿Ya? Pero entonces voy a dejar de compartir y anoto. Entonces, ¿con qué comenzamos? Imaginando dónde está esa agua. Ok. Entonces tenemos agua a una temperatura de 150 grados centígrados y un volumen específico. Si esto es un estado 1, esta es una temperatura 1, esto es un volumen 1 de 0.3 metros cúbicos por kilogramo. ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál es el estado de esto? Entonces, nuevamente venimos siempre. Lo primero que hacemos es esto. ¿Ok? Hacemos es esto. V, la campana de saturación, una isola. Yo siempre me gusta ponerla en otra posición que no sea el renglón para que no sabemos. No sabemos dónde estamos, ¿verdad? Pero sí tenemos un V de 0.3. Entonces, fíjense que ahora no podemos decir estamos aquí, aquí o aquí, pero sí sabemos que a 150 grados podemos leer VF, podemos leer VG, 150, ¿verdad? Y ver dónde estamos. ¿Estamos hacia acá, estamos hacia allá o estamos acá? Bueno, entonces ahora, fíjense que ya no estamos comparando con la temperatura o la presión, sino que vamos a comparar con una propiedad. ¿Ok? Con una propiedad. Entonces, vamos a ver, vamos a anotar las condiciones. Temperatura de 150 grados centígrados, volumen específico de 0.3 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, como tenemos una temperatura, usamos ¿cuál tabla? ¿Cuál tabla usamos? Usamos la A4. Entonces, nos vamos y buscamos a 150 grados centígrados. Bueno, ya lo tenemos aquí anotado. Vamos a ver cuánto es VF y cuánto es VG. Ok. VF sabemos que es un valor muy pequeño, pero VG puede tener un valor sustancial. Vamos a buscar a 150. Ok. Entonces, VF es 0.001091 y VG es 0.39248. Anotamos las unidades, metro cúbico por kilogramo. Ok, entonces ya vemos que aquí es casi 0.4, aquí es casi 0 y nosotros estamos con 0.3. Entonces eso quiere decir, si estamos acá con 0.3, vamos a poner aquí unidades porque estamos trabajando con ellas. Entonces vamos a estar en un vapor húmedo. Ok, entonces, ¿cómo escribimos eso? Nuestro V está entre VF y VG. Y eso quiere decir que tenemos un vapor húmedo. Estamos en saturación. Si queremos completar el diagrama, podemos anotar la presión, ¿verdad? Presión de saturación es a 150 grados. Y de esa forma completamos el diagrama, son 476.16 kilopascales. Entonces, esta isobara es 476.16 kilopascales. ¿Ok? Entonces,
ahí esos puntos suspensivos que les había puesto es porque si estamos en un vapor húmedo, que ocupamos para saber dónde está ese punto 3, si está hacia acá o está hacia allá. Bueno, yo lo puse más o menos aquí porque vean que esto es punto 39, pero ocupamos una calidad, ¿ok? Entonces, la calidad siempre la calculamos con las condiciones, con la propiedad que conocemos, en este caso, el volumen específico. Y voy a darle la fórmula. Entonces, calculamos la calidad para saber por dónde está. ¿Ok? Por dónde está ese punto. Ahí más o menos lo pusimos en un lado, pero podemos ser un poquito más exactos. ¿Ok? Luego vamos a ver de dónde sale esa fórmula, pero por ahora vamos a usar esto. V menos VF entre VG menos VF. Esa va a ser la forma de calcular la calidad. Y como les digo, ya para la otra semana ya vemos de dónde sale esa fórmula. Entonces tenemos punto 3 menos punto 00 1091 entre punto 39248 menos punto 00 1091. Y eso, de esa forma encontramos la calidad. Vamos a ver. Ok, creo que hay alguien que puede ser que no haya notado que está presente porque tengo 2 personas más de las que noté a las 8. Ok, creo que uno es Roy, pero no me acuerdo quién más. Ok, entonces esa calidad la calculamos. ¿Verdad? La calculamos. Entonces, bien importante que anotemos bien los valores. Ok. Punto 3 menos punto 00 1091 y eso lo dividimos entre punto 39248 menos punto 00 1091, ¿verdad? Y ahí nos da la calidad punto 8271. Usualmente usamos 4 decimales para la calidad. ¿Ok? Punto 8271, esa sería la calidad. Y usamos 4 decimales cuando calculamos calidad. ¿Ok? 4 decimales o 4 cifras significativas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si conociéramos la masa que hay acá, la multiplicamos por punto 8271 y esa es la masa de gas. ¿Verdad? Acuérdense que la calidad es una relación entre la masa de gas y la masa total. ¿Ok? Entonces, vamos con esto. Voy a ponerles unos problemitas de estos y la otra semana hacemos un quizito sobre este tipo de cositas sencillas de las tablas de vapor. Y vamos a seguir con el tema de la parte 1. ¿Okay? Ahora les paso eso que lo voy a seguir pasando como la pizarra, ¿ok? Porque como en algunos momentos vamos a estar presencial, eso equivale a que a los que no puedan estar en la clase presencial se les manda la información de lo que se
hizo en la pizarra. Ok. Entonces voy a compartir pantalla. Volvemos al tema 1. Ok. Voy a quitar esta cámara y volvemos a ese tema. Ok, entonces ya habíamos hablado ayer de esta parte, de lo que era un sistema, lo que eran los alrededores, los límites. Ok, vamos a hablar de esto. Debo haberme pasado esta filmina porque supuestamente la vimos ayer. La debemos haber visto ayer, ok. Resulta que hay varias clases de sistemas. Los sistemas básicamente intercambian energía con sus alrededores. Déjenme